Evangelio de Marcos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Versículo 12 a el versículo 26. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amado Dios, te ruego que me ayudes, me guíes, Señor, para compartir este mensaje, Señor. Que seas tú hablando, que seas tú, Señor, aclarando, Señor, estas palabras, este mensaje en la vida de cada uno de los oyentes. Aquellos que aún no te tienen y en aquellos que sí te tenemos, Señor. Rogamos que tú estés obrando con poder a través de tu palabra y tu precioso Espíritu. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Es una porción bastante extensa la que he tomado. ¿Podría haberlo dividido? Sí, pero dije no. Vamos a agruparlo todo y vamos a enseñarlo todo porque está prácticamente entrelazado, está unido. Así que nuestro título en esta mañana es Aprender de la higuera. Aprender de la higuera. Las apariencias engañan. Y nuestro tema es la fe que produce verdaderos frutos. Ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana. En recurrentes ocasiones, Jesús enseñó al pueblo de Israel y a su vez a sus discípulos usando algún tipo de árbol, pero más específicamente con la imagen de la higuera. En varias ocasiones puso como ejemplo la higuera para traer una enseñanza al pueblo, a sus discípulos. En Mateo 24 no lo buscamos, pero Jesús usa el ejemplo de la higuera para hablarnos de aprender a distinguir las señales
de los últimos tiempos. Mirad la higuera. Luego en el Evangelio de Lucas, el Señor usa la higuera para hablar de su trabajo, de su paciencia con Israel, para que produzca frutos, pero también de su juicio, si es que no los haya. Y ahora, en estos pasajes de Marcos, el Señor nos enseña tres cosas que son de suma importancia para nuestras vidas. Así que pon en silencio tu celular. No quiero distracción. No quiero que se levanten al baño. Quiero que puedan oír el mensaje. Quiero que puedan escuchar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si el niño llora, una cinta. Pero tratemos de oír el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. En primer lugar, a base de estos pasajes, nos enseñan que las apariencias engañan. No siempre es lo que se ve. A veces vemos cosas de las cuales no son tan así. En segundo lugar, les enseña que con la fe en el lugar correcto pueden obtener los frutos deseados o los frutos necesarios para sus vidas. Y en tercer lugar, les enseña que no pueden recibir fruto alguno del Señor si es que en el corazón no hay perdón. Anteriormente, en el mensaje que vimos la semana pasada, vimos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, donde Él fue aclamado por grandes multitudes como rey. Pero esa nación de Israel era como esta higuera estéril que ahora vamos a ver. Tenía hojas, aparentaba algo, pero no tenía frutos. La higuera parecía que tenía algún fruto disponible, pero en realidad estaba vacía por dentro. El pueblo de Israel estaba clamando anteriormente: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Pero luego toda esa ovación se transformó en ¡crucifícale! ¿Qué era eso? Sino simplemente apariencia, pero por dentro no había nada. David Busí dijo: el árbol que simbolizaba a Israel era una imagen de publicidad falsa. Esa era la imagen que estaba mostrando Israel. Una publicidad falsa. Tenía hojas, pero sin higos. No tenía fruto. Las hojas decían: aquí hay higos. Pero en realidad cuando se acercaban, no había fruto alguno. Ese árbol fue maldecido porque profesaba tener lo que en realidad no tenía. Y a eso vamos a apuntar en esta mañana. En aquellos que decimos tener, pero quizás no hay en tu vida. Aquellos que el Señor quizás venga a buscar a tu vida, pero en realidad no halle. Así era Israel, apariencia, nada más hojas, pero nada de la fe que producía los verdaderos frutos que Dios quería. En el versículo anterior, versículo 11 de Marcos, nos dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Luego de esa entrada triunfal, que fue aclamado como rey, luego de eso nos dice que anochecía y se fue a Betania. Ahora en el versículo 12, al día siguiente, habiéndose levantado de mañana en Betania y yendo de camino a Jerusalén, que distaba a unos 3 kilómetros de distancia, ahora se levanta y va con sus discípulos para aquel lado. Y nos dicen las Escrituras, en el versículo 12, dice: tuvo hambre. Jesucristo tuvo hambre. Así que nuestro primer punto en esta mañana es una necesidad insatisfecha.
Ese es nuestro primer punto. Una necesidad insatisfecha. Versículo 12 al versículo 14. Lo que vamos a ver en estos pasajes, el Señor le enseña una lección objetiva respecto de Israel. Ahora, nos dice que el Señor Jesucristo tuvo hambre. En Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice que aquel verbo, aquel Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo era un hombre como nosotros, aunque era 100% Dios, también era 100% hombre y tenía las mismas necesidades. Él se levantó y quería saciar el hambre que tenía en esa mañana. Por lo tanto, pensó en ese árbol, en aquella higuera que observó, en aquella higuera que vio, la cual era de su propia creación, la cual Él la creó para sí mismo, Él la creó para satisfacer sus propias necesidades, Él la creó para Él, como nos dice Romanos capítulo 11. Todo fue creado por Él y para Él. Así que ese hambre que tenía, buscó saciarlo en un árbol que Él mismo había creado, que Él mismo había plantado allí. Y yendo por el camino, vio ese árbol frondoso, ese árbol que estaba lleno de hojas por sobre todos los demás. Por lo tanto, se acerca de camino hacia allá para obtener el fruto, para saciar esa necesidad que Él tenía en ese momento, pero ahí nos llama la atención. Se encontró con que ese árbol que estaba verde, lleno de hojas, en realidad por dentro estaba vacío. Así que aprended de las higueras, aprended de la higuera. Las apariencias engañan. Este árbol ostentoso en realidad estaba vacío. Es una clara imagen de la vanidad que existe en los corazones de los hombres. Nos mostramos de una manera, pero en realidad por dentro no hay nada. Vacíos, por completo. Pero en este caso, Jesús, siendo omnisciente, ¿acaso no sabía que esa higuera no tenía fruto? ¿Acaso Jesús no sabía cuáles eran los árboles que tenían frutos y los árboles que no tenían fruto siendo Dios? Seguramente sí lo sabía. Seguramente sí. O quizás, porque podemos suponer, no podemos decir nada con certeza, o quizás Jesús en su cuerpo humano, quizás usaba de esa omnisciencia en situaciones específicas. Quizás. Pero de todos modos, lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo usó esa necesidad física que Él tenía en ese preciso momento para darles una enseñanza objetiva y simbólica a sus discípulos que estaban caminando juntamente con ellos. En el versículo 14 leemos que dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, ¿por qué Jesús maldijo una higuera la cual no era tiempo de dar frutos? Si era una higuera que todavía no era el tiempo para que produzca frutos, ¿por qué Jesús la maldijo? Esto parece darnos a entender que la ira controló el obrar de Jesús. Se enojó de tal manera que obró de tal manera y por lo tanto maldijo un árbol inocente y le quitó la vida injustamente, dado que no tenía higos. Eso es lo que nos parece. Pero en realidad no fue así. Según los expertos en la botánica de Israel, aquellos que estudian las plantas, dicen que en algunos de los tipos de higuera suelen aparecer algunos frutos inmaduros llamados breva. Y luego empiezan a aparecer las hojas. Por lo tanto,
Cuando Jesús vio ese árbol lleno de hojas, eso daba a entender que ya debía tener por lo menos alguna breva, algún fruto inmaduro colgando allí. Pero cuando llegó, en realidad no encontró nada. Aunque no era el tiempo de higos, igualmente salían de antemano. Por lo tanto, el Señor, al no encontrar de su creación lo que Él buscó para su necesidad en ese momento, entonces el Señor lo maldijo. El Señor, el dador de la vida, el dador de todas las cosas, se desechó de Él, se deshizo de Él, lo hizo a un lado porque le era inútil. No suplió, no le dio lo que Él necesitaba. Si Jesús viene hoy a ti, viene a buscar un fruto en ti, ¿encontrará el fruto que está buscando? Si Jesús en este momento viniera a pedir de un árbol que parece estar frondoso, vivo y con abundantes frutos, ¿encontrará verdaderamente vida dentro de ese árbol? Israel había sido plantado, había sido cuidado, Israel había sido protegido por la mano poderosa de Dios a lo largo de todos los años. Dios había tomado a esa pequeña Israel insignificante para mostrar en ellos su gloria. El Señor los había guardado. Y cuando Jesucristo vino a su encuentro a buscar frutos en esa Israel que Él plantó, lamentablemente no encontró nada. Lamentablemente esa Israel estaba vacía, no tenía nada. Tenía apariencia espiritual, frondosidad religiosa, pero sin fruto alguno de piedad. Era solamente apariencia. Debido a que no había frutos tempranos en Israel, estando Jesucristo allí, 3 años de ministerio sobre ellos, debido a que no hubo fruto temprano, sabía que tampoco iba a haber fruto tardío en ellos. Por lo tanto lo maldijo, haciendo referencia a las cosas que iban a acontecer luego en Israel. Ahora, esa maldición que le dio en ese momento no fue para siempre. Fue temporal con Israel. Fue temporal. Porque habrá tiempo en que el Señor volverá a obrar en ellos. Ahora nosotros somos como esa higuera. Tú, amigo, tú que estás aquí, cada uno de nosotros que estamos aquí, fuimos creados por el Señor y puestos en esta tierra para provecho suyo. No para provecho tuyo. Toda la creación debe darle gloria y honra a Él. Fuiste creado por Él y para Él. Somos como esa higuera. Y estamos para satisfacer la necesidad del Creador. Y si de nosotros no puede obtener lo que Él busca, entonces debes saber que serás desechado, que te secarás y te pudrirás. Debes saber eso, amigo mío. Como vino para salvar a Israel de sus pecados, Él también vino a salvarte a ti. En 1 de Juan dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo vino y quiere fruto de tu vida. Ahora, si no lo haya, ten cuidado a las consecuencias que te aguardan. Ten cuidado, no sea que Jesús pronuncie palabras contra ti y nunca más tenga posibilidad de salvación en tu vida. Seas condenado en un castigo eterno. Pero si no das frutos de fe y arrepentimiento en el tiempo propicio, recuerda, te secarás. Jesús va a venir a pedir fruto. En el que no le tiene, fruto de fe y arrepentimiento. Esa salvación, ¿eres de Dios? ¿Ya eres de Dios o no?
¿Eres de Dios? ¿Eres de Cristo o no? Aún estás perdido en tus pecados. Si viene Jesucristo, serás condenado. Si ya eres un hijo de Dios, ¿qué frutos estás dando? Él va a venir a pedir frutos tuyos. ¿Cuáles son los que estás dando? Ten cuidado. No sea que el Señor esté buscando en este momento de ti algo para su provecho que no lo esté encontrando en tu vida. Rápidamente en Lucas, si lo quieren buscar, pueden. Lucas capítulo 13, si no lo leo rápidamente. Lucas capítulo 13, versículo 6, dice así, si no lo tienes, escucha. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, pero no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtalo. Córtalo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es inservible. Está ocupando un espacio inservible. No me sirve para nada. No me da el fruto que yo estoy buscando. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Y esta es la imagen de Dios el Padre y Cristo. Dios viniendo a pedir fruto de su higuera, de su pueblo, de su creación. Pero hay algunos que están inútiles. El Señor dice, córtalo. Córtalo. Me está inutilizando. Y Jesucristo intercediendo. Espera un tiempo. Déjame cavar. Déjame trabajar alrededor de esa vida. Déjame obrar. Y si no da fruto, entonces, corta. Haciendo referencia a Israel. Pero también puede apuntar a tu vida en este preciso momento. ¿Por qué no hay frutos en ti? En las plantas puede que no haya fruto en primer lugar porque la planta está muerta. Entonces no va a haber fruto. Si está muerto no hay fruto. En segundo lugar, puede que la planta no dé fruto porque le falte el alimento del terreno en la que se encuentra. En tercer lugar, puede que la planta no dé fruto porque está enviando mayor cantidad de energía a un lugar incorrecto al que no la debe estar enviando. Por lo tanto, eso la imposibilita para dar frutos. En cuarto lugar, puede que la planta no esté dando frutos a causa de que está expuesta constantemente y completamente a los golpes cortantes del viento. Y como es lastimada constantemente, se debilita y no puede producir frutos. Ahora, de igual manera nosotros nos damos frutos porque quizás en primer lugar estás muerto. Y si estás muerto, no puedes dar fruto. La única forma de dar fruto es a través de tener vida en Cristo Jesús. Si no, nunca. Puedes estar aquí todo el tiempo que tú quieras. Puedes ponerte un colchón y dormir aquí dentro. Pero eso no te traerá la salvación. Eso no te dará la vida. Eso no producirá frutos en tu vida. La única forma es la fe y el arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Dios salva tu alma y empezará a producir fruto. Puede que estés muerto. En segundo lugar, puede que te esté faltando el alimento espiritual en el lugar en el que has sido plantada. Puede que no te estés alimentando correctamente y por causa del alimento espiritual tú no estás produciendo fruto. Una planta que tiene el alimento necesario va a crecer y va a dar fruto. Si tú no lo estás dando, puede ser por causa del alimento. En tercer lugar, puede que estés enfocando tu fuerza y dirigiendo tu fuerza en el lugar equivocado. Quizás estás enfocándote mucho en el dinero y en los aplausos de las personas y no estás enfocándote en las cosas espirituales. Y por causa de eso no estás produciendo fruto. O quizás puede ser que no te estés amparando y refugiando bajo las alas del Altísimo
Y por esa causa estás bajo un constante bombardeo del mundo. Y estás debilitado, estás flojo, lastimado, golpeado. Y nunca producirás fruto en tu vida. Apocalipsis 3 dice, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos apariencia de piedad, apariencia de vida, apariencia de santidad, apariencia de verdaderos adoradores de Dios, pero en realidad estamos vacíos internamente. ¿Cómo estamos? Si Dios viene a pedir fruto en ti, ¿qué es lo que hallará? ¿Qué es lo que encontrará? Cada uno examine qué está produciendo para Dios, si es que hoy golpea. En segundo lugar, las apariencias o la apariencia engañosa de piedad de Israel. En primer lugar vimos la apariencia engañosa de la higuera. La apariencia engañosa de la higuera. Fue a buscar satisfacer una necesidad y no fue satisfecha. En segundo lugar, la apariencia engañosa de piedad de Israel. Leamos versículo 15. En adelante dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahora, esta es la razón por la cual la limpieza, la purificación del templo se encuentra intercalada, se encuentra en el medio entre las dos mitades de esta historia de la higuera. Porque luego de la purificación vuelve otra vez a retomar con la maldición de la higuera. Y acá el Señor quiere dejarnos una enseñanza y es justamente la apariencia engañosa de piedad de Israel. Así como la higuera aparentaba ser algo pero no tenía nada, de igual manera el Señor les dice, así es Israel. Así es mi pueblo. De esta misma manera, el pueblo no reconoció el tiempo de la gracia proporcionada por Dios. Ellos no vieron al Mesías que se había acercado para perdón y salvación de sus almas. Lo que le sucedía a los judíos incrédulos en Israel iba a ser lo mismo que le sucedió a esta higuera. Era lo mismo a causa de no haberlo reconocido. Jesús en su lamento por Israel dijo, en Mateo no lo vamos a buscar, pero dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta bajo sus alas a sus polluelos? Y no quisisteis, no quisisteis mi cuidado, no quisiste mi protección, no quisiste. Dice, he aquí, vuestra casa es dejada desierta. Ahora sufrirán la consecuencia de no haber querido recibirme. El templo de Jerusalén era el lugar de adoración a Dios y aparentaba darle la gloria debida a su nombre. Aparentaba nuevamente, pero por dentro solamente había corrupción, había inmundicia, solo era apariencia, pero no era verdadero. Por lo tanto, cuando Jesús entró en el templo, al ver todas esas cosas que estaban sucediendo a su alrededor, Él dice que Él se llenó de ira. Él se llenó de ira al ver lo que estaba sucediendo allí y empezó a volcar las mesas de los cambistas, a tirar las sillas, a volcar las monedas por el camino, soltó a los animales, bueyes, palomas.
animales que estaban allí. En Juan capítulo 2 nos dice que Jesús, habiendo visto eso, hizo un azote de cuerda. Entró con fuerza. Jesús no entró. Perdón. Soy malo. No. Jesús entró y golpeó las mesas, tiró las cosas. Entró con ira. Entró con fuerza, derramando todas las cosas por el piso, abriendo las jaulas de los animales y sacándolos por el camino. Entró y hizo un azote de cuerda por lo que estaba sucediendo en ese lugar. Era imposible que sucediera eso. La casa de mi padre. ¿En qué se ha convertido esto? ¿En un zoológico? ¿En una cueva de ladrones? ¿En qué se ha convertido el templo de Dios, en el cual mora el Espíritu Santo? ¿En qué se ha convertido tu vida? ¿Qué es lo que hay? No dejaba que nadie se llevase nada del templo. Me lo imagino con un enojo, con un enfado, pero no ese enfado pecaminoso con el cual nosotros nos enfadamos. Es ese enfado por las cosas santas, es ese celo al ver las cosas que se estaban haciendo. Quiten estas cosas de aquí. La casa de mi padre, casa de mercado se ha convertido. Casa de ladrones para generar ganancia propia. La adoración en el templo había llegado a ser algo tremendo. Había llegado a ser algo imposible. Todo esto seguramente sucedió en los atrios o en el patio que era de los gentiles. Porque allí en el patio de los gentiles también podían estar también los judíos y a su vez era espacioso. Allí posiblemente estaban las mesas de los cambistas, de los mercaderes, los corrales allí para tener a los animales que le vendían a las personas en aquel lugar. Ese patio había sido transformado en un bazar para compradores y vendedores. Se había hecho un tremendo mercado. Tal es así que las personas que venían a traer un sacrificio a Dios, traían un animalito, sería un cordero, un palomino, lo que fuera, le traían a Dios, pero ese animal debía estar sin mancha. Ese animal no debía tener ninguna lesión, debía ser el primogénito y montones de cualidades según la ley. Y ahí estaban los sacerdotes y los levitas examinando el tipo de sacrificio que le iban a ofrecer a Dios. Por lo tanto, para que el sacrificio no fuese rechazado, para la persona que venía quizás con su corderito y le digan, no, ese corderito no sirve, ¿qué es lo que hacían? Tenían allí montones de animales que le decían, no tengas problema, yo te lo proveo. Yo te voy a proveer del animal que quieres porque ya está examinado, ya está visto, ya está aprobado para poder llevarlo al sacrificio. Pero no solo eso, porque venían gentiles también a hacer sacrificio. Y los gentiles venían con monedas que no eran aceptables dentro del templo. Por lo tanto, allí también estaban los cambistas. Las personas que le iban a cambiar las monedas y le iban a dar la moneda indicada para dar las ofrendas y demás. Pero no solo eso, ellos se abusaban de aquellos adoradores, se abusaban de aquellas personas que venían a ofrecer el sacrificio debido a Dios, dado que el animal que le vendían, se lo vendían un poquito más caro. Y dado que los cambios que le daban con las monedas, también hacían su negocio. No solo eso, sino que en el templo había varias puertas de diferentes lugares. Y esas puertas estaban abiertas por las cuales los mercaderes entraban por allí sin ningún problema. Se había convertido el templo en un descontrol. El templo no era lo que Dios esperaba.
Piensa en el silencio que se debió haber armado en aquel lugar, en aquel momento. Al verlo a Jesús, enfurecido, al ver todas estas cosas en aquella hora, las personas, dice, que se empezaron a juntar a Jesús porque querían ver qué es lo que está sucediendo. Imagínense los gritos de las personas. ¿Qué hace este loco? Tirando las mesas, las monedas volcadas por allí, sacando a los animales. ¿Qué es lo que sucede? Y todos queriendo ver. Y la voz de Jesús proyectándose a través de todo el templo. La gente escuchando. Entonces Jesús les dijo en Juan: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Por esa causa es lo que Jesús estaba haciendo en Marcos 11:17. Jesús dice: no está escrito qué es lo que están haciendo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para que vengan los judíos y aún los gentiles a adorarme. Mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Han cambiado la santidad y la adoración a Dios por una cueva. ¿Qué han hecho? El celo de tu casa me consume. El templo había sido construido para adorar con sinceridad de corazón. En adoración, oración, comunión con el Creador. Pero ellos estaban llenándose los bolsillos. Ellos estaban haciendo negocios. A ellos no les importaba la santidad y la piedad. Eran simplemente una apariencia. Aparentaban, eran una máscara. Por dentro no había nada. Jesús dijo: he venido a buscar frutos en ustedes, pero no los he hallado. Así que ustedes también se secarán. Versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Al oír estas palabras duras, con autoridad, con poder de Jesús, que ciertamente acusaban a su conciencia perversa, torcida, con lo que estaban haciendo, en vez de ser movidos en arrepentimiento a buscar el perdón, ellos ahora estaban buscando matar a Jesús. Porque lo que Jesús estaba haciendo estaba yendo en contra de sus propios negocios. Lo que está haciendo está perjudicando mi economía. Por lo tanto, ahora buscaban matarlo. ¿Cómo estamos nosotros como templo espiritual de Dios? Los creyentes somos morada del Espíritu de Dios en nosotros. Los hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo con el templo de Dios? ¿Has convertido el lugar que debe ser santo, puro, de adoración, de piedad para Dios, lo has convertido en una cueva de ladrones? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la casa de Dios? Porque no solamente hay una adoración privada como veíamos en la mañana, también hay una adoración pública en un lugar específico en la iglesia. ¿Qué es lo que estás haciendo con la casa de Dios? ¿Para qué vienes? ¿Qué estás buscando? ¿Qué intentas ganar? ¿Qué intentas llevarte? Ten cuidado. Ten cuidado con lo que estemos buscando, cómo nos estemos conduciendo. En tercer lugar, el Señor les enseña que la verdadera fe que produce verdaderos frutos se encuentra en Dios, solamente en Cristo. La verdadera fe que va a producir los verdaderos frutos. Luego dice en el versículo 20, y pasando por la mañana,
vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Si ven el versículo anterior, versículo 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Sucedió que luego de la purificación del templo, Jesús volvió otra vez a Betania, hacia Betfagé. Él volvió a Betfagé. Y ahora el Señor, levantándose de mañana nuevamente, volvió otra vez a Jerusalén. ¿Por qué hacía esto? No tenemos idea por qué lo hacía. Simplemente sabemos que Jesús tenía allí su base. Ahí volvía a descansar y luego volvía a Jerusalén. Ahora estaban volviendo, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. ¿Debo creer simplemente que lo recibiré y va a venir? ¡No! Creed en Dios. Cree en Dios. La fe puesta en el lugar indicado te proveerá lo que tú quieres para tu vida. Estas no son palabras motivadoras. Cree y vendrá a tu vida. Como se predican en las conferencias. Se trata de la mente. Lo que tú quieres viene. No estaba diciendo eso Jesucristo, como predican los pentecostales, como predica mucha gente por allí. No, la fe en el lugar correcto, la verdadera fe es la que produce verdaderos frutos. Ahora, los discípulos no podían entender cómo una higuera frondosa, viva, se marchitó tan rápido. ¿Cómo puede ser? Jesús pronunció palabras de maldición y al otro día esa higuera grande, verde, llena de hojas, ahora se había pudrido por completo. Se había achicharrado. ¿Qué pasó? Bien, la primera lección era para ellos. La primera lección era para sus discípulos. Jesús usó el ejemplo de la higuera seca para hablarles de los frutos espirituales que podían producir a través de la verdadera fe. Israel no creyó al Mesías y no pudo manifestar frutos, sino por el contrario, solo pudo aparentar a causa de no tener la fe en el lugar correcto. La fe en el lugar correcto es la que produce frutos en nosotros. En segundo lugar, también Jesús da una lección para nosotros. Todo aquel que rechaza a Cristo en incredulidad se marchitará en condenación. Y todo aquel creyente que no está produciendo, que no está dando los frutos adecuados como hijo de Dios por causa de estar alejado de Cristo, no podrá dar buenos frutos. En otras palabras, le estaba diciendo que no podrían dar frutos espirituales a menos que estén poniendo su fe en Cristo, a menos que estén poniendo su fe en Él. Si no confían en mí, si no me buscan a mí, si no creen en mí, entonces nada tendrán. Nada sucederá en su vida. A menos que crean en Él, cosa que Israel no lo hizo y quedó sin frutos. Versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Él le estaba diciendo: si tienen fe en mí, podrán afrontar los problemas de la falta de frutos. Y van a eliminar aquellas barreras que les impiden poder producir frutos para el beneficio, para mi gloria, para lo cual los he creado. La verdadera fe es la que cree a lo imposible. Esa es la verdadera fe. No la fe que cree solamente a las cosas que podemos ver y lo posible, sino a lo imposible.
Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham creyó a lo imposible. Él siendo avanzado en años, su mujer siendo estéril, él creyó. No importa, aunque ya he pasado el tiempo de procrear, creo que Dios puede hacerlo. Creyó a lo imposible y Dios lo hizo. Noé creyó a lo imposible. Noé creyó que Dios en verdad iba a hacer lo que decía. Dios dijo que iba a destruir la humanidad con una inundación. ¿Quién hubiese creído una cosa semejante? Tal locura. ¿Una inundación que va a destruir la humanidad? Imposible. Pero Noé creyó a lo que para nosotros es imposible, y en obediencia construyó esa arca, y él fue salvado juntamente con su familia, y de allí todas las descendencias. Porque creyó. Moisés creyó a lo imposible cuando se encontró acorralado por el ejército egipcio frente al Mar Rojo. No tenía salida, no había lugar donde escapar. ¿Dónde me voy? Está el mar frente a nosotros, detrás viene el ejército. ¿Qué hacemos? Él creyó a lo imposible y avanzó sobre el mar, y el mar se abrió en dos. Por eso fue bendecido y pasaron sanos y salvos cada uno de ellos. Pedro creyó a lo imposible y por eso se bajó de la barca a caminar sobre el agua. David creyó a lo imposible, por eso se enfrentó a un gigante. Nosotros, los creyentes, hemos creído a lo imposible. Por eso el Señor nos ha transformado, el Señor nos ha cambiado y vamos al cielo. Podemos producir frutos porque creemos que la salvación viene de nuestro Señor. Que yo no puedo salvarme, no puedo hacer nada. Estoy condenado, es imposible que pueda ir al cielo. Pero creo a lo imposible. Que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por mí. Murió y resucitó, imposible. Lo creo. Por eso hay salvación. Por eso puede haber frutos. Spurgeon dijo, si quieres encontrar a los hombres que mejor sirvan a Dios, debe buscar a los hombres de mayor fe. Un hombre de poca fe puede ir al cielo, pero poca fe no hace que el hombre pueda hacer grandes cosas para Dios. Necesitamos crecer en la fe, poner la fe en el lugar indicado, creer a lo imposible, y el Señor obrará entonces en frutos y de maneras impresionantes en cada una de nuestras vidas, pero con la fe en el lugar correcto, en Jesucristo. Debemos vivir por fe y no por vista, como lo hicieron estos hombres israelitas que no vieron con fe el obrar de Jesucristo, y por eso solamente experimentaron una apariencia vacía, sin nada. Que nuestra fe sea fortalecida en Dios para producir frutos. Y en cuarto lugar, y vamos terminando, en cuarto lugar, el corazón que alcanza esos frutos. En primer lugar vimos el ejemplo de la higuera, la apariencia de la higuera, que no tiene frutos. En segundo lugar, la apariencia de piedad de Israel. En tercer lugar, la verdadera fe que produce verdaderos frutos. Y en cuarto lugar, el corazón que alcanza esos frutos. Versículos 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y parece un versículo que está completamente desconectado y que no nos dice nada en relación a lo que acabamos de hablar, pero sí tiene conexión.
Porque la fe en Cristo es la que produce los frutos en nuestra vida. Pero si en nuestro corazón hay rencor, en nuestro corazón hay enojo, en nuestro corazón hay falta de perdón, entonces ¿cómo podemos pedirle a Dios que Él obre en nuestro corazón para dar frutos? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que obre en nuestro corazón y nos transforme, nos dé crecimiento, nos ayude a manifestar su gloria? Imposible. El Señor dice, para eso debe haber un corazón sano. Si quieres que la verdadera fe produzca frutos en ti, dado que un espíritu implacable, el espíritu implacable del creyente, rompe, quebranta, destruye aquella relación, aquel contacto, aquella comunión, obstaculiza con nuestro Señor. Versículo 26 le dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús en 2 ocasiones hizo referencia a Oseas capítulo 6 diciendo, misericordia quiero y no sacrificio. Quiero misericordia. Quiero que tú tengas compasión. Quiero que tú tengas perdón. Quiero que tú reflejes mi corazón perdonador. Quiero que tú reflejes lo que yo hice por ti. Misericordia quiero y no sacrificio. Las bienaventuranzas de Jesús incluyen bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor dice que el que perdona es el que es oído por el Padre. El que perdona es el que es perdonado. El que perdona es el que es bendecido por Dios. Si quieres fruto en tu vida, entonces sana tu corazón. Sana tu corazón. No puedes quedarte con ese corazón dolido toda tu vida. Pídele al Señor que te ayude a sanar. Pídele al Señor que te ayude a perdonar. No anides esas cosas, que no aniden esas cosas en tu corazón, porque te van a destruir. Te van a destruir. Un espíritu que no perdona formará un obstáculo fatal entre el Señor y nosotros. 4 aplicaciones rápidas y finalizamos. En primer lugar, el Señor vendrá a buscar en ti frutos. Vendrá a buscar de ti frutos para satisfacción propia, para provecho propio. Dios te ha plantado y Dios vendrá a buscarlo. Ahora, cuando se acerque a ti, ¿qué es lo que hallará? ¿Qué es lo que encontrará en ti? ¿Una apariencia engañosa como la higuera o encontrará verdaderos frutos? ¿Encontrará vida o encontrará muerte? ¿Qué es lo que encontrará en ti? En segundo lugar, Jesús se enfureció al ver lo que habían transformado el templo, cómo lo habían transformado en un lugar, en una cueva de ladrones, al lugar que debía ser de adoración. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo tú con el templo espiritual de Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo tú con tu vida? ¿Estás cuidando tu cuerpo? ¿Estás cuidando tu vida como el templo del Espíritu Santo? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo con el templo de Dios? En tercer lugar, no seas incrédulo como este pueblo, quien en su incredulidad no tuvo frutos. Tengamos fe en el lugar correcto. Creamos en el lugar correcto. Pon tu fe en Jesucristo para que en oración a Él produzca los frutos adecuados en tu vida y no sea solamente una apariencia engañosa. Y en cuarto lugar, si no estás experimentando frutos nuevos en tu vida, porque siempre un creyente debe producir fruto.
No basta con los frutos que produjiste anteriormente. Debes seguir produciendo frutos. Si no estás produciendo frutos nuevos en tu vida, entonces puede ser que hay problemas en tu corazón. Quizás está sucediendo que el Señor no está obrando en tu vida a causa de falta de perdón, a causa de amargura, de rencor contra alguien. Líbrate de eso perdonando a tu ofensor. Líbrate, deshazte de eso, para que el Señor pueda empezar a darte crecimiento. Amigo mío, aprended de la higuera. Las apariencias engañan, pero la fe correcta en el lugar correcto produce verdaderos frutos, produce buenos frutos. Oramos. Bendito Dios, te pido, Señor, que estés obrando en mi corazón, Señor, para tomar este ejemplo de la higuera, el ejemplo de Israel, cómo tú lo has secado, cómo tú lo has condenado a causa de desecharte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser semejantes a ellos. Ayúdanos, Señor, a creer en ti. Obra, Señor, a través de la fe con frutos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos a tener el mismo corazón perdonador que tú, para que podamos tener constantes frutos, Señor, en nuestras vidas. Para que no estemos vacíos. Tú un día demandarás, un día pedirás cuenta. Ayúdanos, Señor, a poder satisfacer tu necesidad, lo que tú quieres, Señor, para lo cual tú nos has creado.